Conmigo Ovidio Velázquez Cortés. Él es productor en el área de Mariato. Dice que el magistrado Oiden Ortega Durán le arrebató unas tierras que había heredado de su abuelo. Don Ovidio, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, señor Correa, amigos televidentes, a todos. Realmente yo vengo a poner esta denuncia porque a mis hermanos y a mí se nos ha hecho una estafa jurídica. A ver, explíquenos. En la sala civil, especialmente la sala del señor Oiden Ortega. Pero vamos a empezar el caso desde el principio. Usted hereda esa tierra de sus abuelos. Bueno, esas tierras son tierras nacionales. Actualmente son tierras nacionales. Nosotros, yo tengo 51 años. Yo llegué de 9 años a esas tierras con mis padres. ¿En Mariato? Sí, somos 4 hermanos, llegamos ahí. Nos tomaba 12, 14 horas al día caminar para llegar a esas tierras y aún no hay forma de llegar en carro, sino a caballo y en lancha. Y siempre trabajábamos las tierras en épocas de verano, cuando salíamos de la escuela con nuestros padres, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tiempo fue pasando y nosotros siempre hemos trabajado las tierras y ahora que usted sabe que ahora todo el mundo quiere ser dueño de playa. Esas tierras están a orilla de la costa. ¿Ve? Entonces, mi padre, que es un hombre adulto mayor, un hombre de muy pocas letras, como decimos, le pusieron personas detrás, han hecho una asociación ilícita, esta gente, con abogados, hay funcionarios del MIDES, hay funcionarios del Ministerio de Educación, hay gente dentro de los tribunales que se prestan para esto y han hecho esta asociación y han puesto a mi padre delante, que esa es como quien dice la pantalla, ¿no? Para que nos demandara, para que él nos quite las tierras que nosotros estamos trabajando para entonces ellos venderlas, porque ya lo pusieron a vender 2 fincas y lo limpiaron, como se dice, que lo han dejado en los 100 para los 70. Imagínense cómo está esto. Entonces, se hicieron 4 peritajes, porque incoaron una demanda en contra de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron 4 peritajes, entre ellos el peritaje de la parte demandante de ellos, el peritaje de la parte demandada que somos nosotros, y 2 peritajes del órgano judicial. Y sin embargo, la sala de Oiden Ortega solo toma en cuenta el peritaje de la parte demandante, que no tiene prueba. En los 2 peritajes, el juzgado civil agrario de Veraguas, que evacuó todas las pruebas, determinó en las dos ocasiones que somos nosotros quienes ejercemos la función social de la tierra y tenemos la posesión. Pero usted sabe que... Pero en la sala civil hay otros 2 magistrados. ¿Por qué usted insiste en señalar solamente al magistrado? Porque en 2 ocasiones él ha tenido el caso. Él ha tenido el caso en 2 ocasiones y ha juzgado de espalda con la razón. Mire, el casacionista, en este caso, nosotros ganamos en las 2 instancias anteriores, la primera instancia y la segunda instancia. Y cuando ellos recurren... La tercera instancia de casación, sí. Sí, ellos recurren a la corte. Mire lo que dice el recurrente, que es el licenciado, en este caso el licenciado Raúl Aparicio. Dice lo siguiente, él es el casacionista y dice, el recurso de casación, se lo voy a decir textualmente, el recurso de casación no debe ser tomado en cuenta porque solo presenta confusión y no está conforme a la ley. Y sin embargo, la sala de Oiden Ortega, la sala civil, casó la sentencia. Pero ¿quiénes? ¿De qué estamos hablando entonces? Para que eso se dé, tiene que haber 2 votos, el de Oiden Ortega y el de quién más estuvo en ese voto. Bueno, en realidad, los 3 firmaron. Los 3. Mire, esta foja que está aquí, esta foja que está aquí está en el expediente. Usted puede leerla, nada más son 7 líneas. Eso viene desde la primera instancia. La licenciada Alma Fernández anunció apelación y pruebas en segunda instancia. No obstante, solo se recibe el escrito de sustentación de apelación al 5º día de anunciar el recurso. Antes citado, se dejó constancia de que en el mismo no se presentó escrito de pruebas en segunda instancia. La parte contraria presentó escrito de objeciones a la sustentación dentro del término señalado, por lo que pasó el presente informe a su despacho para lo del lugar. Magister Carolinet Canto, secretaria judicial. Ese es un informe secretarial. ¿Qué dice eso? Que eso quedó extemporáneo. Ellos no tenían que concederle la apelación. Pero en el Tribunal Superior de Penonomé, en la primera
en el primer caso, Sí. allí no se saneó el expediente en la sala civil. Lo tenía la magistrada Idalida Espinilla Guzmán. Tengo conocimiento pleno de que le dio el expediente a un licenciado que se llama Domingo Montenegro. Ajá. Y él estaba esperando el expediente. Y allí, en ese tribunal, mi padre pagó $10,000 de coima. Bueno. ¿Qué pasa? Te está diciendo una acusación muy seria. Yo lo puedo probar. Eso se puede probar, sino que no se quiso investigar. Con el señor Ayú Prado, cuando era procurador, se le dio toda la información. No lo investigaron, porque en este país usted sabe que no se investigaba nada. Nosotros le dimos toda la información, pero entonces a uno es que investigan. La coima la pagó mi padre. La tramitó la licenciada Amarreina Fernández y eso lo podemos probar. Después que se investigue seriamente. Lo que pasa es que aquí nadie se investigaba. Ahora tenemos procuradora. Ahora tenemos la esperanza que se puedan investigar estas cosas. Pero ¿cómo porque, eso sinceramente, llega? Es decir, lo que no entiendo es la relación entre lo que usted está denunciando, que es un pago de coima en un tribunal de segunda instancia, a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que cuando nosotros fuimos, en el primer caso, en primer proceso, fuimos recurrente a la Corte nosotros. Ajá. Porque sabíamos todo lo que había pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Corte, el magistrado Eden Ortega dice, porque nosotros estábamos titulando, mi hermano y yo, por un acuerdo común, porque algo bueno que hizo el presidente Martinelli fue que bajó los intereses en la banca agropecuaria del 7% a 2%. Eso Sí. fue muy bueno. Entonces, en común acuerdo de mis hermanos y todos, dijimos, vamos a titular la finca para trabajar con el BDA. Es mucho más cómodo. Vamos reventados haciendo Pero préstamos allí, en otro lado. con esa titulación masiva que hubo en el gobierno anterior, ¿por qué ustedes no titularon esa tierra? Porque ya teníamos el proceso de titulación metido en la reforma agraria, pues, ¿no? En la NATI. Entonces recurrimos a la Corte. ¿Qué dijo el magistrado Oiden Ortega? Que es Rigoberto Velázquez Cortés quien tiene las pruebas documentales, testimoniales y hierro probatorio y no aparece en el proceso. Dijimos, bueno, es verdad. Rigoberto Velázquez Cortés es hermano, es otro hermano, que fue el que dijo, la idea fue de él que tituláramos la finca, porque toda la factura, mire, mi hermano es miembro de la Copugán, que nos sale mucho más económico comprar las semillas de pasto mejorado ahí. Sí. ¿Ve? Ahora mismo él está allá sembrando semillas de pasto mejorado con el hijo y con piones. Entonces, ¿qué pasa? Que nos salía mucho más económico. Y todo lo compramos, los insumos agrícolas, todo lo compramos ahí, pues es mucho más económico, es socio ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que metimos la titulación con mi hermano Rigoberto Velázquez Cortés, como lo dijo el mismo magistrado de Ortega. Sí. Pero ¿qué pasa? Que fuimos a la primera, nos incoaron otra demanda. ¿Ve? Fuimos a la primera instancia de nuevo, volvimos al Tribunal Superior, ahí, bueno, hicimos que se respetara el proceso porque denunciamos esto ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento era el magistrado Moncada Luna. Y entonces le llevé las pruebas, se dio cuenta que había una irregularidad. Sí. Entonces les quitó el expediente a esta gente allá, a los 3 magistrados allá, les quitó el expediente y puso magistrados que juzgaran en derecho y determinó que somos nosotros los que tenemos la razón. Entonces, cuando van ellos, recurren a la Corte, Oiden Ortega dice que no es Rigoberto Velázquez. Entonces, ¿quién carajo es, pues? Si él mismo dice que es Rigoberto y ahora dice que no. Entonces, ¿qué forma de juzgar es esta? La pregunta es, si usted me dice que su padre casi está viviendo de asistencia pública, cobrando 120 a los 60, ¿de dónde sacó esos $10,000 para pagar una supuesta coima? Pidió prestado y allá le están cobrando el dinero en Guánico de Tonosí, lo debe. Hay gente que no quieren hablar porque usted sabe que hoy día la gente tiene miedo de hablar, no se atreven a decirlo, pero en su momento yo sé que lo van a decir. Él le debe $8,000 a un señor allá en Tonosí que le está cobrando, ¿ves? Y que lo completaron y hay gente que sabe esto. Lo único que no lo quiere, lo único que desvían la mirada son la gente que estaba en el Ministerio Público con el anterior procurador, que no investigaron nada. Entonces, nosotros realmente se nos ha violado nuestros derechos, se nos ha hecho un atropello, no respetan. Sinceramente, yo vengo a denunciar porque el presidente Varela dijo el 1 de julio del año pasado, cuando él tomó posesión, que va a construir el Estado de Derecho para que haya justicia social. Entonces yo vengo a poner en mi bloque en este Estado de Derecho.
¿Ve? Vengo a poner mi bloque. Venimos en nombre de mis hermanos, yo vengo a poner nuestro bloque aquí para que se construya el Estado de Derecho. Su eminencia, el cardenal José Luis Lacunza, dijo que hay que enfrentar la corrupción. Hay que denunciar. Pues si uno no denuncia, entonces, esta gente, porque ven a uno ahí en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, ven a uno puesto de sombrero, piensan que uno es pendejo. Señores de la sala civil, nosotros somos campesinos, pero no somos pendejos, entiendan eso. Entonces, ¿qué pasa? Mire, esta foja, usted vio que esto quedó extemporáneo. Esta foja se la llevé yo al magistrado Mitchell. Yo entré a su despacho y se la llevé. Él la leyó. La leyó y cuando la leyó me pregunta, señor Velázquez, ¿y de quién era Alma Reina Fernanda Apoderada? Le dije yo, de la otra parte. Se recostó, se quedó mirando el cielo raso y pensando, señor Mitchell, eso no resolvió el problema porque el caso volvió a su despacho. Yo estuve yendo a la corte casi un año y me decían que estaba en proyecto de lectura y que estaba en proyecto de lectura. Entonces yo pregunto, ¿qué carajo esta gente lee ahí entonces? ¿Esto para qué? Entonces, ¿para qué está la preclusión de los términos en el Código Judicial? ¿Eso está de adorno? ¿Será que eso es un adorno ahí? Entonces, mire, aquí hay 7 magistrados en Panamá que no deben estar administrando justicia. Los 3 del Tribunal Superior de Penonomé. Los 3 del Tribunal Superior de Penonomé no deben estar ahí administrando justicia. Los 3 de la Sala Civil no deben estar administrando justicia porque esto es suficiente. ¿Ve? Y lo que dijo el casacionista, lo que diga, mire, lo que diga el licenciado Raúl Aparicio en esa sala, eso es. Eso es, no hay otro. Aún sin pruebas. Entonces, ¿qué pasa? El magistrado, yo le pregunto al presidente Varela, si vamos a construir el Estado de Derecho, ¿cómo va a nombrar político a administrar justicia en este país? Dios mío, eso no se puede. Así es. ¿No? El magistrado Alberto Cigarrita no debe estar administrando justicia tampoco, señores. Las cosas son como son. Así mismo es. Y ya esto hay que acabarlo. Si vamos a denunciar la corrupción y vamos a limpiar la casa, debe ser en todos los niveles. Así es. Yo lo que he dicho está en el expediente y el día que ellos me quieran llamar, nos enfrentamos públicamente como ellos quieran. Pero yo les puedo sustentar con el expediente todas las irregularidades y las aberraciones jurídicas que dicen ahí. Mire, en la sala de Oiden Ortega dijeron, son 2 planos que se están titulando. Son 2 planos de la finca. ¿Ve? Lo estamos titulando 2 hermanos en común acuerdo de todos. Ajá. ¿Qué pasa? Que los 2 planos están contiguos uno al otro porque las fincas son pegadas. Entonces, mi hermano, la hoja de colindancia para que la ANATI se la dé a usted, usted tiene que llenar los requisitos, eso no se lo dan a cualquiera. Y ellos saben el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llenamos la hoja de colindancia en la ANATI allá en Santiago, en Reforma Agraria, mi hermano y yo somos colindantes porque él está titulando una finca y yo la otra, entonces tenemos que firmarnos la hoja de colindancia uno al otro. Eso no es cuestión de nosotros, eso es reglamento de ley. ¿Sabe lo que dice la sala de Oiden Ortega? ¿Qué? Que aún los terrenos que pretendemos nosotros adjudicarnos, hasta nos firmamos la hoja de colindancia uno al otro. Queriendo decir que nosotros estamos cometiendo delito y juega vivo, cuando el juega vivo lo cometen ellos. Porque esas insolencias jurídicas que ellos hacen ahí, eso no está conforme a la ley. Mire, yo tomé esta sentencia y me la llevé a la ANATI con los planos, allá en Veragua. Y les dije, señores, ustedes cometieron una falla aquí. Dice el licenciado Oiden Ortega, el magistrado, que esto no está correcto. Cuando los funcionarios allá, que tienen más de 20 años de trabajar ahí, que conocen todo, lo verificaron y revisaron todo, ¿sabes lo que me dijeron? Dice, váyase a la corte y dígale allá al magistrado Ortega que ellos son los que no conocen la ley, el reglamento. Esto está perfectamente bien. Bueno, entonces, cuando uno ve todas estas irregularidades, ¿qué puede uno pensar? Mire, la embajadora Linda Watts en el 2005 dijo que la Corte Suprema de Justicia es utilizada como una empresa de hacer dinero. ¿Qué puede uno pensar entonces? Bueno, en eso estamos, don Ovidio. A ver si adecentamos la justicia. Bueno. Así que, bueno, usted está poniendo su aporte, así que ha hecho su labor de buen ciudadano. Yo le pido, mire, voy a cerrar con esto brevemente, que yo creo que es una décima que yo escribí. Es breve, es una décima que yo escribí, ¿no? Para que llamar la atención un poco para que se sepa las cosas, ¿no? Dice, ¿dónde está la justicia? Existe un terrible mal que nos tiene atormentados. Se escucha en todos lados la corrupción judicial. Con ese virus fatal se ha quebrantado la fe. Se pregunta el pueblo qué harán con este dilema, ya que en la Corte Suprema el panameño no cree.
La corte se da banquete, como comprobado está. La justicia es y será para el que tiene billete. La honradez se somete a algo que yo no concibo, como si hubiera motivo, pero claramente entiendo que la corte sigue siendo tribunal de juega vivo.